bueno. Les decía entonces, si tenemos estas dos restricciones, H1 y H3, entonces, fíjense, bueno, más bien, si tengo tres rutas, yo puedo sustituir en los límites de integración de la función objetivo, que están en términos de todos estos flujos, ¿verdad? Las integrales van a quedar la integral desde 0 hasta F1, integral desde 0 hasta F2, F3. Hay, en principio hay 6 variables, una por cada arco. Pero el flujo, como en este caso, el flujo F1 es igual a H1 más H3. El flujo 2 es igual a H1 nada más. El flujo 3 es también igual a H1. El flujo 4 es H2, pero H2 va a ser igual al flujo total menos H1 y menos H3. El flujo 6 es H3 y el flujo 5 es igual a H2 más H3. Que H2 más H3 es igual al flujo total menos H1. Entonces vean que H1 queda en función de, el flujo 1, este de acá queda en términos de H1 y H3, este queda en términos de H3, 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 este queda en términos de H1 y H3, y este queda en términos de H1. Entonces, cuando tengo tres restricciones, yo siempre voy a poder despejar estas restricciones en n-1. En este caso van a quedar en términos, por ejemplo, de H1 y H3. Entonces la función objetivo Z, los límites de las integrales van a quedar en términos de estas dos variables y yo lo que hago es derivar con respecto a esas dos variables. Y me va a quedar entonces un sistema de 2 por 2. Esa es la otra forma de resolver ese problema. Y la tercera forma es aplicando el algoritmo de Frank-Wolf, que eso lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Donde ya no necesito yo resolver directamente estas integrales o este problema de optimización, digamos, de forma literal, sino que lo hacemos con aproximaciones sucesivas. Que esas son las tres maneras de resolver el problema de esas distribuciones o asignaciones de tráfico. Profe, Dígame. es que digamos, en la función de costo de la ruta, no sé si podría volverse un segundito a la pantalla. Es que yo lo que hice fue resolverla pensando que en cada ruta va a pasar, digamos, ahí donde dice CH3, o sea que el costo de la ruta 3 va a ser al costo que habría en el arco 1 del flujo en H1 y más H3, pero es que yo pensé que iba a ser, digamos, que sí, o sea, que el costo en la ruta 3 iba a ser a la suma de los costos por los arcos que pasaba, pero solamente dado por el H3, que es el flujo que pasa por ahí. Entonces, ¿sí es con H1 más H3 o solo es con H3? Es que tengo esa duda. En el arco 1, ahí tenés no sé, digamos que la ecuación era que el costo del arco 1, voy a inventar, es 5 más 3 por el flujo del arco 1. Digamos que esta es la función de costo de ese arco. Por el arco número 1 efectivamente pasan dos rutas. ¿Ve? Pasa esta que es la ruta 1 y pasa esta otra que es la ruta 3. Eso quiere decir que el flujo 1 es igual a H1 más H3. Entonces lo que llamamos el costo del arco 1
en términos de los flujos en rutas, sería 5 más 3 por H1 más H3. Así sería. Lo mismo sucede con el arco número 5. En el arco número 5 pasan las rutas 3 y 2. Entonces, el costo del arco número 5 sería sería un valor de costo, sería la función de costo evaluada en H3 más H2. Solo un arco como el 3, en este caso, que por el arco 3 solo pasa una ruta, que es la ruta H1, entonces ahí sí, el costo del arco 3 sería nada más evaluar en la función de costo un flujo, que es H1. ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Ok. Bueno, vamos entonces a ver la aplicación del algoritmo de Frank Wolf. Voy a hacerlo de forma práctica para no entrar de nuevo en la explicación teórica de cómo funciona esto. Vamos a partir de este problema donde tengo esta red, tengo estos 3 nodos con estos 3 arcos y tenemos esta matriz de viajes. Tenemos que asignar 60 viajes que van de 1 a 3, 20 viajes que van de 2 a 3 para un total de 80 viajes. Los costos en los arcos son estas funciones. Y planteamos el problema de optimización equivalente, donde minimizamos la función z, donde los variables de optimización son los flujos en los 3 arcos, F1, F2, F3, como la integral de las funciones de los costos en los arcos. 5 más 3x, 10 más 2x, 7 más x. De 0 a F1 a F2 y a F3. Las restricciones van a ser, bueno, eso está escrito aquí. Las 3 restricciones corresponden a esto, ¿verdad? Suma de flujos en rutas igual al total de viajes para cada ruta y flujo en los arcos igual a flujos de las rutas que pasan por esos arcos y flujos en todas las rutas igual a valores positivos. En este caso, no vamos a escribir esas restricciones, sino que nada más las vamos a representar diciendo que eso está sujeto a un conjunto de restricciones omega. ¿Por qué esto? Porque resulta que aún escribir este conjunto de restricciones en un problema real sería también inmanejable. Por lo que decíamos, la cantidad de rutas que hay entre cada par origen-destino, de nuevo los llevo al problema del proyecto, es una cantidad enorme. Yo no me voy a poner a enumerar todas y cada una de las rutas para escribir este problema. Y además no hace falta, porque el propósito de este conjunto de restricciones, que estamos llamando omega, es garantizar que los flujos en la red se conserven y no haya flujos que se pierdan o que aparezcan por ahí. Y como vamos a ver, no hace falta escribirlos porque por la manera de resolver el problema de optimización, el algoritmo de solución, me va a garantizar que siempre estas restricciones se cumplan, sin necesidad de escribirlas. Entonces, nada más vamos a escribir sujeto a omega. Bien, ese es el problema de optimización, entonces, que debemos resolver. Frank Wolf consta de dos etapas en cada iteración. Una en la cual vamos a encontrar la dirección en la que nos tenemos que mover
en ese plano tangente a esta función objetivo que es no lineal. Y eso se hace a partir de un vector de flujos factible, es decir, digamos que yo parto de alguna distribución, aunque no sea la óptima o la de equilibrio, algún valor de flujos. Con ese valor de flujos sustituyo esos valores de flujo aquí en estas funciones de costo, de tal manera que mi red queda con costos constantes y lo que hago es una asignación a rutas mínimas. La solución a esa asignación de rutas mínimas es lo que conocemos como el vector auxiliar, que me señala la dirección que se forma, o la dirección que forma el plano entre ese flujo inicial que inventé y ese vector de flujos auxiliar. Esa es la primera etapa del problema del algoritmo de Frank-Wolf, encontrar una asignación a rutas mínimas. Una vez que yo encuentro esa asignación a rutas mínimas, tengo que definir cuánto moverme de ese vector de flujos X al vector de flujos Y, que es auxiliar. Cuánto me mueva de aquí para acá lo vamos a definir a través de un valor omega que está entre 0 y 1. Decíamos, 0 es que no me voy a mover nada, 1 es que me voy a mover hasta allí. De tal manera que mi nueva aproximación, ¿verdad? Este X es el vector de flujos con el que partí, que llamé un vector de flujos factible, que fue el que yo sustituí en las funciones de costo para encontrar rutas mínimas. Y la solución a rutas mínimas lo que me dio es este vector Y. Pero bueno, ¿cuánto me muevo yo de X a Y? Me va a dar una nueva aproximación, un nuevo valor de X, que va a ser la combinación entre X y Y de esta manera, ¿verdad? El nuevo X, vamos a llamarle aquí prima, va a ser al X inicial más lambda veces Y menos X. Entonces, ¿cómo encuentro yo este lambda? Resolviendo el mínimo de esta función, pero donde los límites de integración se sustituyen por esto. Entonces vean que aquí lo que he hecho es que el nuevo F1 va a ser el F1 que tenía más lambda por este F techito, que es el equivalente a este auxiliar Y, es decir, al valor de las rutas mínimas, menos F1. O sea, X más lambda por Y menos X. Eso se sustituye en todos los límites de integración y la solución de este problema, optimizar esto, sería derivar Z respecto a lambda, porque F1 y F auxiliar son conocidos, ¿verdad? Son el valor del flujo que medí inicialmente y Y es la solución de rutas mínimas. O sea, estos dos valores son conocidos. Aquí la única incógnita es lambda. Entonces uno lo que tiene que hacer es derivar lambda e igualar a 0. Eso en cada problema va a ser distinto, pero en este caso particular, si yo derivo Z respecto a lambda y le igualo a 0, lambda me queda igual a dos términos. Y haciendo las derivadas a dos términos que aquí se llaman A y B, que son estas ecuaciones que fueron encontradas aquí, haciendo la derivada igualando a 0. Son estos dos términos. Entonces, en cada iteración lo que hago es calcular este lambda. Una vez que tengo lambda, puedo calcular el nuevo vector X. Con ese vector X sustituyo las funciones de costo. Con esos costos constantes encuentro rutas mínimas y encuentro el valor de Y. Con el nuevo X y el nuevo Y, me vengo para acá y vuelvo a calcular lambda. Con el nuevo lambda calculo el nuevo vector de flujos X y en eso consisten las iteraciones. Tengo un vector de flujos X, sustituyo unas funciones de costo, con las funciones de costo hago rutas mínimas y encuentro el vector auxiliar Y,
Teniendo X y Y, encuentro lambda. Con el lambda, calculo el nuevo X. Y este nuevo X me permite volver a hacer todo el proceso. Y esta cosa se repite y se repite y se repite hasta que nosotros alcanzamos el criterio de convergencia. El criterio de convergencia corresponde a lo siguiente. Vamos a pasar a eso de esta presentación. Aquí explica toda la teoría de esa cosa. Y el criterio de convergencia es cuando nosotros alcanzamos este término. Cuando la diferencia entre... vamos a ver, mejor lo pongo aquí. El criterio de convergencia es cuando esta suma, que es el costo evaluado en la diferencia del flujo auxiliar y el flujo aproximado, digamos, y el flujo inicial, alcanza un valor igual a menor a un épsilon, digamos, a un valor de error. Por ejemplo, aquí para este problema estamos definiendo que ese error no debe ser mayor que 0,0001, ¿verdad? Que es menos de un 1%. Entonces lo que hace uno es calcular el costo de f' menos f. Vamos a entonces plantear este problema y vamos a ir viendo cómo se calcula el algoritmo. Entonces, en esta tabla lo que hemos hecho es poner una columna para cada uno de los arcos. Entonces aquí tenemos el arco 1, el arco 2 y el arco 3. Son estos tres. Luego hemos puesto aquí los parámetros de las funciones de costo. Entonces vean que cada función de costo depende de dos parámetros, esta constante 5 y esta constante 3 en el caso del arco número 1. Son estos valores que aparecen aquí, 5 y 3. En el arco 2 son 10 y 2. En el arco 3, 7 y 1. En una red como la del proyecto, nosotros tendríamos que construir en esas líneas de ahí creo que ya lo cerré. Sí, ya lo cerré. Bueno, la función de la BPR que dependía de los parámetros alfa y beta. Entonces yo pondría aquí los parámetros alfa y beta. Y luego en esta fila de acá estoy poniendo los valores del flujo en cada arco, F1, F2 y F3. Estamos iniciando con un valor igual a 0. Y aquí está la función de costo construida, que es 5 más 3 por el flujo. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es nada más que construir las funciones de costo en los arcos. Con estos flujos 0, vean que si yo sustituyo 0 en cada una de estas funciones, el costo en los arcos me va a quedar 5, 10 y 7, que son estos valores. 5, 10 y 7. ¿Qué pasa si el costo en los arcos tiene estos valores? Si el costo de este arco es 5, el costo de este arco es 10 y el costo de este arco es 7. Si eso fuera así, ¿por dónde se irían los viajes que van desde 1 hasta 3? Si se asignaran por rutas mínimas. Por 2. Sería por 2, que es esta ruta es la que tiene el costo más bajo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos encontrar lo que llamábamos este primer vector de flujos, el flujo inicial.
¿verdad? En realidad yo lo podría hacer de cualquier forma. Estos 60 viajes yo podría decir, bueno, voy a poner 30 por arriba y 30 por abajo, o voy a poner todos los 60 por arriba, o todos los 60 por abajo, o cualquier distribución que ustedes quieran. Eso me permite tener un vector de flujos en los arcos inicial. Y ese vector de flujos inicial, vean que es factible porque al ponerlo de esa manera, no se está perdiendo ni apareciendo ningún flujo en medio, se estarían cumpliendo las restricciones omega. Entonces yo puedo empezar con cualquiera. Sin embargo, como esto lo tiene que calcular una computadora, entonces uno lo que hace para encontrar ese vector inicial es precisamente esto. Por eso esto se llama iteración cero. Es como una cosa inicial, básicamente para obtener un vector de flujos de partida. Y esa iteración cero consiste en, bueno, pongamos todos los flujos cero, calculemos costos y hagamos una asignación a rutas mínimas. Entonces vean, esa asignación a rutas mínimas, precisamente los 60 viajes irían todos por el arco número 2. Entonces aquí en el arco 1 no habría flujo, tendríamos aquí un flujo de esos 60, 0 por aquí y 60 por aquí. Luego tenemos los 20 viajes que van de 2 a 3 y esos solamente tienen un camino, que es este. Entonces a esto le tengo que sumar 20. ¿Cómo quedan los flujos en los arcos? En el arco 1 quedan 0, en el arco 2 quedan 60 y en el arco 3 quedan 20. ¿Okay? Eso es esto que aparece aquí. Esto que aparece aquí es lo que hemos llamado en esta explicación X, que es el vector de flujos en los arcos inicial. Este sería con el que vamos a partir. ¿Qué hacemos ahora? Aplicar este procedimiento. Una vez que tengo el flujo en los arcos, calculo los costos en los arcos. Entonces, de nuevo, si sustituyo estos valores 0, 60 y 20 en los costos de los arcos, me van a quedar 5, 130 y 27, ¿verdad? Esto está calculado simplemente, de nuevo, esta constante más esta constante multiplicada por el flujo, pero ahora por estos de color verde. Aquí están los costos. Entonces ahora los costos en los arcos serían: en el arco 1, 5, en el arco 2, 130 y en el arco 3, 27. Ya tengo los costos. ¿Qué hago con esos costos? Calcular lo que se conoce como el vector de flujos auxiliar Y. Ese vector de flujos consiste en una asignación a rutas mínimas, como lo hicimos antes. Si estos son los costos en los arcos, ¿por dónde se irían los 60 viajes de 1 a 3? Ya no se irían por abajo, se irían todos por arriba. Que por arriba el costo de la ruta es más corto. Entonces ahora tendríamos 60 viajes por aquí, 0 viajes por aquí. Tendríamos esos 60 viajes también en este arco. Y finalmente los 20 viajes de 2 a 3 solamente tienen esta posible ruta. Entonces aquí habrían 80. Los flujos en los arcos quedan 60, 0 y 80. ¿Qué es esto? Bien, 60, 0 y 80 corresponde a lo que hemos llamado el vector auxiliar o el vector Y. Ya sabemos entonces que nos tenemos que mover de este flujo verde hacia este flujo 60, 0, 80. Esto es X y esto es Y. Ahora tenemos que saber cuánto movernos de aquí para acá. Encontramos lambda. Como vimos, ya habíamos despejado lambda. Ya habíamos despejado lambda aquí, donde habíamos hecho la derivada de z respecto a lambda y nos había dado esta ecuación. Esa ecuación está programada ya
aquí en la hoja. A ver, aquí. Está programado aquí en esta hoja. Esta división N13 y N14 corresponden a estas ecuaciones. ¿Okay? Que son estos términos que aquí llamamos A y B. Aquí están las sumas de A y B. Que siguen estas ecuaciones, eso lo podríamos verificar. Entonces, en este caso me tengo que mover 0,27. Ya tengo lambda. Ahora calculo el nuevo vector de flujos de esta manera, combinando x más lambda por y menos x. Entonces, este es el nuevo vector de flujos. Fíjense que es x, o sea, el vector de flujos que tenía inicialmente, el que llamamos x0, más lambda por k, que es y menos x. Aquí está la diferencia de y menos x. Y este sería mi nuevo vector de flujos. Con ese vector de flujos, repito este procedimiento. Sustituyo esos flujos en la función de costos, ¿verdad? De nuevo, siempre con los mismos parámetros. Calculo el costo en cada arco. Con el costo en estos arcos, hago la asignación de tráfico en la red. En este caso me está quedando que el arco 1, este arco tiene un costo de 54, este tiene un costo de 97 y este tiene un costo de 43. En este caso, ahora otra vez es más corta la ruta por abajo. Entonces, todos los 60 viajes se van por el arco 2. Nada se va por arriba. Y vamos a ver. Perdón. Todo se estaría yendo por arriba. Entonces, hay 60 viajes aquí, 80 viajes aquí y 0 viajes acá. Sí, porque esto suma 90 y... bueno, en este caso es que da igual. O sea, ya fíjense que la suma de la ruta de arriba, que es esta, es 54, que es el costo del arco 1, más el costo del arco 3, sería la ruta por arriba, me da 97,33, que da exactamente el costo por la ruta de abajo. Es decir, que ya con este vector de flujos alcanzamos la condición que habíamos dicho inicialmente, ¿verdad? Que el costo de la ruta 1 y el costo de la ruta 2 tenían que ser iguales. De hecho, por eso es que aquí ya acabamos. Sin embargo, aunque esa condición se da, normalmente uno eso no es lo que verifica en un problema real, en una red real, porque no tiene la posibilidad de ponerse a comparar costos en las rutas, sino que uno lo que hace es verificar la condición de equilibrio. Pero bueno, en todo caso, una vez que yo tengo los flujos, calculo los costos, con esos costos hago asignación a rutas mínimas, con esa asignación a rutas mínimas calculo lambda, que en este caso me da 0, y me da el nuevo vector de flujos. ¿Cuál es la condición de equilibrio que les decía? La condición de equilibrio es básicamente multiplicar. La condición de equilibrio que uno verifica es esta. Voy a escribirla por acá. Uno toma el costo en cada arco y lo multiplica por la diferencia entre el flujo auxiliar de ese arco menos el flujo. O sea, esto es la diferencia que hemos llamado y menos x. Entonces, veamos en la primera iteración. En la primera iteración, el flujo que teníamos, con el que habíamos partido, eran estos. Los flujos auxiliares son estos. La diferencia entre esos dos flujos, o sea, este término, está aquí. Esta es la diferencia. Los costos en los arcos eran estos.
Entonces, este término que aparece aquí es el producto del costo multiplicado por F' menos F. ¿Verdad? Costo por F' menos F. Ese está calculado en cada uno de los arcos. Y esta es la suma. Entonces, uno para cuando este producto o esta suma, ¿verdad? Para todos los arcos, cuando la suma de esto es menor que un error máximo que uno, digamos, estima, digamos en este caso, menor que 0,001. Este cálculo para la primera iteración daba 5.880, que obviamente no cumple esta condición. Entonces, esta iteración no me da la solución. En la siguiente iteración, ya el cálculo del costo por F' menos F me da 0. Eso quiere decir que ya ahí terminé las iteraciones y la solución de los flujos es esta que encontramos aquí. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Entonces, para concluir, para, digamos, terminar esta explicación del Frank Wolf tiene, es el mismo algoritmo del gradiente que ustedes debieron haber estudiado en cálculo para optimizar funciones no lineales. Consiste en 2 etapas. Hacer una aproximación lineal que me dice en qué dirección tengo yo que moverme. En nuestro caso, eso equivale a hacer rutas mínimas y a encontrar el valor de este vector auxiliar y, que son, en este ejemplo, son estos vectores. Este y este. Cuando calculamos eso, que es la asignación a rutas mínimas, encontramos el vector auxiliar. Eso me define la dirección del plano tangente a la superficie de la función objetivo en la que me tengo que mover. Eso es etapa 1 del algoritmo. Etapa 2 del algoritmo es determinar cuánto moverme en esa dirección. Es decir, cuánto moverme desde X hasta Y. Eso equivale a encontrar el valor de lambda. ¿Qué es lambda? ¿O cómo se encuentra lambda? Minimizando la función objetivo original, no la lineal, sino la original, pero sustituyendo en sus integrales, en sus límites de integración de f, el valor de f más lambda por y menos f. Eso habría que derivar z respecto a lambda igual a 0. La ecuación de ese lambda va a ser distinta en cada problema porque las funciones de costo van a tener formas distintas. Si uno logra derivar z respecto a lambda igualarlo a 0, va a encontrar una expresión, en este caso es muy sencilla, como esta, que me permite calcular el lambda en cada iteración. Lambda me daría la etapa número 2, esta es la etapa 1, y esta es la etapa 2 del algoritmo, que es encontrar cuánto moverse de X a Y. Entonces el algoritmo ya es mecánicamente muy sencillo. Parto de un vector de flujos, calculo costos, con esos costos hago asignación a rutas mínimas, esa solución de rutas mínimas es el vector auxiliar, sustituyo los valores de X y Y en la función de lambda y con el nuevo lambda recalculo el vector de flujos. Y repito, el nuevo vector de flujos, costos, rutas mínimas, lambda. Recalculo el vector de flujos y lo mismo.
Costo de rutas mínimas, lambda. Eso se repite hasta que alcanzamos esta condición, donde este costo multiplicado por y menos x, por este menos este, es menor que un épsilon, o un error máximo que nos damos. Eso se verifica en cada iteración. Cuando esto se alcanza, hemos concluido y ya este último vector de flujos que calculamos sería la solución al problema. Hay que tener cuidado que los valores de flujo, las aproximaciones a la solución, son estos vectores de flujo que hemos llamado X, estos de color verde en este cuadro. No los F', no los auxiliares. Los auxiliares son asignaciones a rutas mínimas que nos permiten irnos moviendo en la dirección de descenso para el óptimo. Pero no son flujos asignados o aproximaciones a la solución, sino que la aproximación a la solución son los que hemos llamado X. Bueno, eso sería la explicación del algoritmo de Frank Wolf. Lo que vienen en estas láminas, como estas, que ustedes tienen en las presentaciones, lo que hacen es explicar por qué la aproximación lineal a este problema es una asignación a rutas mínimas, ¿verdad? Aquí se explica cómo la aproximación lineal, que eso significa esta L, de la función z, se calcula así, ¿verdad? Es el valor de z evaluado en x más el gradiente por y menos x, es lo que hemos estado utilizando aquí. Y que al aplicar esta fórmula, el equivalente a la solución de este problema es una asignación lineal, una asignación a rutas mínimas, ¿verdad? Aquí se explica eso. Y luego también se explica cómo, conforme yo voy moviéndome en las iteraciones, resulta que el valor de la función z, la función objetivo original, que es esta gráfica azul, se va acercando, se va pareciendo mucho al valor de z lineal, el valor de la aproximación lineal. Se van acercando a medida que avanzo en las iteraciones y entonces la diferencia entre estas dos funciones se va haciendo cada vez más pequeñita. Entonces uno lo que hace es decir, bueno, voy a parar en la iteración k, donde estas dos funciones me dan un valor muy cercano a, digamos, a un error chiquitito. La diferencia entre z y zl también se puede demostrar que esta diferencia, si uno la calcula, corresponde a esta ecuación que yo les puse aquí. Entonces, bueno, eso sería el algoritmo de Frank Wolf. Este algoritmo es el que aplica un programa como Transcat para hacer la última etapa de asignación de tráfico. O sea, Transcat tiene esto. Para eso es que, fíjense que en la etapa de asignación de tráfico, yo le tengo que decir a Transcat cuáles son los valores en ese caso de alfa y beta que me construyen la función de costo de cada arco. Le doy la matriz de viajes que quiero estimar, ¿verdad? Para tener estos valores de estos flujos. Y básicamente, ¿verdad? Con las funciones de costo y la matriz de viajes, ella construye este algoritmo y va haciendo cada iteración. Por eso la barra de avance que ustedes ven, claro, ahí es un poquito más complejo el cálculo, porque las ecuaciones son más complicadas y el cálculo de lambda es también un poquito más complejo. Entonces, por eso es que tarda un poco en ir haciendo este cálculo de estas iteraciones. Pero es este mismo algoritmo el que aplica Transcat por detrás para hacer la asignación de tráfico por equilibrio. ¿Dudas?
No hay dudas. Bueno, entonces, pues llegaríamos hasta acá y como decíamos, el examen sería entonces el próximo, bueno, déjenme ver, me parece que alguno de ustedes me había planteado la posibilidad de trasladar el examen y no sé si siguen interesados en que el examen se traslade en lugar de hacerlo el lunes, hacerlo el jueves. Profe, yo creo que el examen se podría dejar donde está. Es que el jueves, ¿qué sería? ¿El jueves qué fecha? 26. Sí, hay muchas entregas de proyectos. Ok, Sí, pero yo también opino lo mismo, que a lo mejor sería este lunes. ok. Lo Bueno, que sí podríamos, tal vez si usted es muy tan amable como de movernos, sí, el proyecto. sí, el proyecto ahorita está programado para qué fecha? Para el 23, el mismo día del examen. Tengo anotado, digamos. Para el lunes. Ujú. Sí, el Ajá. proyecto lo podríamos mover entonces, si les parece, para el jueves, que sería el jueves 26. Sí. Perfecto, profe. Bueno, a mí me parece. Ujú. Excelente, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, Sí, yo tengo la duda sobre cómo va a ser el examen. Va a ser, digamos, de la misma modalidad que el examen pasado, para ver si, digamos, que con otros problemas que hay que escanear y todo eso causa problemas. Pero, digamos, el pasado de usted, que fue igual en mediación, sería la misma metodología. probablemente. Ok, ok. Ujú. ¿Más dudas? Y bueno, no sé, es que creo que para el de la vez pasada tuvimos como un material de apoyo, como que vimos en una clase antes de repaso. Para este eh, no habría como algún examen viejo o nos guiamos solo con las tareas y lo que hemos visto en clase. Creo que en la página, déjenme verificar, aunque creo que en la página hay algunos ejercicios o no. Déjenme ver. Pero si no, yo les puedo subir algún, digamos, algún examen viejo, pero claro, son de semestres anteriores donde la modalidad del examen era distinta. Pero digamos que lo único que debería cambiar es la forma de presentar las respuestas, pero al igual que la vez anterior, cada problema puede implicar sentarse pues a resolver cosas fuera parte y luego reportar resultados. Déjenme ver si, vamos a ver, ejercicios de clase, anuncios, libros, clases, tareas, prácticas. Ah, sí, creo que no. No tengo material. Pero yo le subo entonces unos exámenes viejos. Bueno, Profe, gracias. ¿se acuerda como que habíamos hecho un quiz muy sencillo? Que las respuestas como que estaban repetidas y habíamos puesto la misma respuesta, pero usted puso en el programa que tenía que hacer la otra, pero es que es repetido. ¿Sí? ¿Usted había corregido eso? No sé, pero lo reviso. A ver si. Ah, bueno, súper, muchas gracias. Voy a revisar quiz. A ver si las respuestas están, si está bien calificado. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Y usted subiría este video también como para volverlo a ver, esta clase? Lo de hoy, sí, claro. Ah, bueno, muchas Pero lo de gracias. hoy no nos entra, ¿verdad? No, lo de hoy no entraría en el examen. Sí, O sí. sea, digamos que entraría asignación de, o sea, entraría la parte de redes, asignación de tráfico en redes, los conceptos de por equilibrio, las ecuaciones de optimización, equivalente y la solución de esas ecuaciones, pero de forma literal, no a través del algoritmo de Frankfurt. Lo único que no entraría es el algoritmo de Frankfurt. Ok. Sí, sí. Es que todo lo que hemos visto ha sido interesante, pero digo, uno no tiene todo el tiempo, lastimosamente. Pues sí.
Ok, bueno, yo les voy a tratar de subir entonces estos, como exámenes viejos. Voy a ver si lo puedo hacer hoy, a más tardar mañana ya se los podría subir para que los puedan revisar y si tienen dudas, pues me preguntan ahí por WhatsApp, no hay problema. Muchas gracias, profe. Hasta Bueno, luego. gusto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Con Hasta gusto. luego, profe. Hasta luego. Yo creo que, bueno, entonces ya con esto estaríamos acabando la clase. Espero que les haya parecido interesante el curso y que les vaya muy bien el examen el lunes. Proyecto. Gracias. Gracias, profe, por allá. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Paso buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.